Hola, hola, buenos días, Dios los bendiga a todos, a todas, bendiciones. En esta mañana de martes estamos celebrando a San Luis Gonzaga. San Luis Gonzaga, en el año 1597, San Luis Gonzaga 1591. Bendiciones a todos los que por nombre de Luis llevan, bendiciones a todos, a todas. Estamos en la casa de la iglesia de la diócesis de Veracruz. Aquí estamos teniendo un taller de Movimiento Familiar Cristiano a nivel regional. Bendiciones a todos. Escuchamos esta alabanza que el Señor nos permite en esta hora de la mañana, y que el Señor nos dé esa presencia de su amor. Nos preparamos para la vida de los santos. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos los que en este día es sus cumpleaños.
a todos los que de este día es su santo, Luis, los Luises, las Luisas que tenemos en este caminar, que Dios los bendiga abundantemente. Estamos celebrando a San Luis Gonzaga en el 1591. Luis en alemán significa batallador glorioso. San Luis Gonzaga nació en Castiglione, en Italia, en el año 1568. Hijo del marqués de Gonzaga, de pequeño aprendió las artes militares y el más exquisito trato social. Siendo niño, sin saber lo que decía, empezó a repetir palabras groseras que les oía a los militares hasta que su maestro lo corrió. También un día, por imprudencia juvenil, hizo estallar un cañón con grave peligro de varios soldados, y de estos dos pecados lloró y se arrepintió toda la vida. La primera comunión se la dio San Carlos Borromeo, arzobispo de Milán. San Luis estuvo como edecán en varios altos gobernantes, pero nunca fijó sus ojos en el rostro de las mujeres y así se libró de muchas tentaciones. Su director espiritual fue el gran sabio jesuita San Roberto de Belarmino, el cual le aconsejó 3 medios para llegar a ser santo. 1. Frecuente confesión y comunión. 2. Mucha devoción a la Santísima Virgen María. Y 3. Leer la vida de los santos también en las Sagradas Escrituras. Y ante una imagen de la Santísima Virgen en Florencia hizo juramento de permanecer siempre puro. Eso le lleva a la al voto de castidad. Cuando iba a hacer o decir algo importante se pregunta: ¿de qué sirve esto para la eternidad? Y si no lo servía para la eternidad, ni lo hacía ni lo decía. Una vez arrodillado ante la imagen de Nuestra Señora del Buen Consejo, le pareció que la Santísima Virgen le decía: debes entrar en compañía de mi Hijo. Con esto entendió que su vocación era entrar en la comunidad de la Compañía de Jesús, o sea, hacerse jesuita. Le pidió permiso al Papa para hacerse religioso, pero él no lo dejó y lo llevó a grandes fiestas y palacios a su Papa y juegos para que se le olvidara su deseo de ser sacerdote. Y después de varios meses le preguntó: ¿todavía sigues deseando ser sacerdote? El joven le respondió: en eso pienso noche y día. Entonces el Papa le permitió entrar de jesuita en unos desfiles del orgulloso jinete de caballo elegante. Luis desfiló montado en un burro, mirando hacia atrás. Le silbaron, pero con un dominio de orgullo se prevaleció en la humildad. En el año 1591, el joven Luis Gonzaga era un seminarista y se preparaba para ser sacerdote. Se dedicó a cuidar a los enfermos de peste de tifo negra y se encontró en la calle a un enfermo gravísimo. Se le echó al hombro y se lo llevó al hospital para que lo atendieran, pero se le contagió la tifo y Luis murió el 21 de junio del año 1591, a la edad solo de 23 años. Murió mirando el crucifijo y diciendo: qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. La mamá logró asistir en el año 1621 a la beatificación de su hijo. San Luis Gonzaga tuvo que hacer muchos sacrificios para mantenerse siempre puro. Por esa Santa Iglesia Católica lo ha nombrado patrono de los jóvenes que quisieran conservarse la santa pureza. Le repetía la frase de San Pablo: domino mi cuerpo y lo reduzco a servidumbre, no sea que enseñando a otros a salvarse me condene yo mismo. Sufría mucho del mal de riñones y esta enfermedad lo obligaba a quedarse días enteros quieto en la cama. Pero esta quietud le trajo un gran bien,
le permitió dedicarse a leer la vida de los santos y esto lo animó muchísimo a volverse mejor. A veces sentía remordimiento porque le parecía que deseaba demasiado irse al cielo. Su confesor San Roberto Belarmino, que lo acompañaba a la hora de la muerte, le dice que San Luis Gonzaga murió sin haber cometido un solo pecado mortal en su vida. Apenas él se hizo religioso, su padre empezó a volverse mucho más piadoso de lo que era antes y murió después santamente. Luis renunció a todas las grandes herencias que le correspondían con tal de poder hacerse religioso santo. Santa Magdalena de Paschi vio en un éxtasis o visión a San Luis en el cielo y decía: yo nunca me había imaginado que Luis tuviera un grado tan alto de gloria en el paraíso. Un oficio muy importante que hizo San Luis durante su vida fue ir a la ciudad, poniendo paz entre familias que estaban peleadas. Cuando él era enviado a poner paz entre los enemistades, estos ante su gran santidad aceptaba hacerse las paces y no pelear más. Él era extraordinariamente amable y bien educado. Después de muerto se apareció a un jesuita enfermo y lo curó y le recomendó que no se cansara nunca de propagar la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. San Luis fue avisado en sueño que moriría el viernes de la semana siguiente al Corpus y en ese día murió. Ese viernes es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. La oración que la Iglesia le dirige a Dios en la fiesta de ese santo le dice: Señor, que ya no pudimos imitar a San Luis en la inocencia, que por lo menos logremos imitarlo en la penitencia. Amén. Bueno, pues hoy estamos celebrando a este santo varón que hoy nos invita a ver en esta imagen. San Luis Gonzaga. Aquí tenemos esta imagen que él siempre se entrega. Si no lo vamos a imitar, dice aquí el libro, si, Señor, ya que no podemos imitar a San Luis en la inocencia, por lo menos logremos imitarlo en la penitencia. Así que nos invita hoy el Señor en este martes a tener ese encuentro de bendición en esta celebración. Vamos al Evangelio del día. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no den a los perros las cosas santas, ni echen sus perlas a los cerdos, no sea que la pisoteen y después se vuelvan contra ustedes y los despedacen. Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él. Pero qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues en esta mañana de martes el Señor le está diciendo de una manera fuerte a los discípulos y de una manera fuerte también nos llama a nosotros sobre la situación de exigirnos más, porque se nos entregan dones, carismas, se nos entrega lo de la preciosa sangre de Cristo. Y dice hoy el Señor: no den a los perros las cosas santas, no echen a las perlas a los cerdos. Es fuerte la exclamación que el Señor nos dice, porque teniendo la visión de lo que significa un perro y le echamos las cosas santas, o un cerdo y le echamos las perlas, pues realmente no se sabe aprovechar. Si dentro de los perros la santidad, ¿qué se sabe mirar?
o dentro de los cerdos la inmensidad de una perla, ¿qué se sabe mirar en las cosas? ¿Por qué? ¿Por qué nos habla así hoy Jesús? Porque hay muchas cosas que hemos perdido en el esquema de lo que es la santidad y de lo que es la profundidad en cada una de las gracias tan grandes, que nosotros hemos vivido. Por eso, a veces cuando somos discípulos, cuando somos sacerdotes, cuando somos fieles, que llevamos años, vamos acomodándonos y relajándonos en nuestro estilo de una buena confesión, de un buen encuentro en la Santa y Sagrada Eucaristía. Como los años han pasado, como tú ya conoces el rito, como tú ya conoces la forma y la manera, crees que todo te lo sabes y en ese momento te vas acomodando a tus exigencias, ya no a las exigencias del Señor, ya no a las exigencias del valor de la santidad. Escuchamos la pureza de San Luis Gonzaga, que se entregaba esmerándose a vivir con dignidad ese Espíritu de Dios. Y hoy Jesús nos está invitando a que tú y yo, los años que tengamos, los años que vivimos al lado de Jesús Eucaristía y en el confesionario, son los años que debemos de pulir y conocer y brillar y expresar más la imagen y semejanza divina que somos de Dios. Porque no es algo que tú lo tengas por naturaleza, es algo que tenemos que ofrecerlo constantemente. Por eso dice la oración del día, ¿no? Que Señor, que si yo no he podido imitar a San Ignacio de Gonzaga en la pureza, por lo menos que lo imite en la penitencia. Y entonces hoy el Señor nos está invitando a que nosotros nos exijamos en las cosas santas, nos exijamos en las cosas que tienen valor espiritual. No se pueden echar esto a los animalitos. Y Jesús lo dice fuerte a los discípulos. ¿Y por qué tú y yo no hemos de sentir esa fuerza cual está diciéndolo a los discípulos? Creemos que estamos bien, creemos que vamos bien. Y sin lugar a dudas, sí vas bien, pero dentro de tu comodidad, dentro de tus pocas exigencias, que no tiene un camino de santidad. Por eso después dice el Señor aquí, tengan cuidado porque se pueden volver a ustedes, contra ustedes, y nos despedazará esa realidad. Traten a los demás como quieren que lo traten a ustedes. En esto se resume la ley y los profetas. El tratar a los demás es una regla de oro que tiene 3 caras. Trata a los demás como quieres que ellos te traten. No le hagas al otro lo que no quieres que te hagan, y con la misma medida con la que midas serás medido. Estas 3 caras que el Señor nos invita a darnos cuenta, es una regla muy bien medida que el Señor nos invita a vivir con un reflejo divino del Señor. Después nos vuelve a decir el Señor, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta de la perdición y amplio el camino que conduce a la perdición. Entonces, ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Y son muchos los que entran por esa puerta. Entonces, esa situación de la anchura de la puerta y de la amplitud de la puerta es ese punto de nuestra relajación, los años que nosotros vamos viviendo, los años que nosotros vamos siendo personas que debemos de hacer conciencia de nuestra oración hacia adentro. ¿Y cuál es la mejor oración hacia adentro? Un examen de conciencia, un acto de contrición perfecta. Sí, porque el acto de contrición perfecta es que ahorita yo le pido perdón, y le pido perdón, y le pido perdón, y Dios te escucha en ese acto de contrición imperfecta. Porque ¿cuál es la perfecta? Padre, a ir a confesarse, Padre, mira que yo he actuado con maldad en mi pensamiento, recreándome en estos pecados.
que consentí hace unos meses atrás y lo consulto constantemente con el teléfono, lo aumento con las llamadas telefónicas, con los mensajes, y de esa forma estoy ofendiendo a Dios. Entonces, el acto de contrición perfecta es expresarlo frente del ministro que el Señor puso en el sacramento de la misericordia, que se llama confesión. El acto de contrición perfecta es aquella cuando tú te enfrentas a tu propia conciencia diciéndolo en voz alta: perdóname, Padre, porque este consentimiento de mi pensamiento ofende a Dios, porque ese pecado es impuro, me deja con perturbación, me deja con distracción. Y de tal manera que yo empiezo a meditar la palabra, de tal manera que yo voy a la misa, de tal manera que yo estoy rezando el rosario y tengo mucho ruido dentro de mi cabeza que no me concentro. Yo no supe si me quedé en el cuarto misterio o ya lo hice o no lo hice. Entonces, muchas de esas realidades son por los distractores interiores, que no has hecho un buen examen de conciencia y no has sabido confesar con claridad tus pensamientos. Eso es lo que dice aquí: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y amplio el camino que conduce a la perdición. Son muchos los que entran por ella. ¿Qué significa eso? Pues significa que no te relajes en una hermosa y buena confesión, y que no te relajes en el camino de la santificación, estando con Dios en la santa y sagrada Eucaristía, sino que cada día vayas teniendo más pura tu devoción y más pura tu piedad, de tal manera y de tal forma que nos exijamos. Escucha como dice aquí: porque qué estrecha es la puerta y qué angosto el camino que conduce a la vida, y que pocos son los que la encuentran. Sí, qué angosto, qué angosta es la puerta y qué estrecha aquellos que se exigen para estar con Dios. Hoy, en este día martes, te exhorto a tener ese espíritu de San Luis Gonzaga, que dice que si no te estamos imitando en tu pureza, que te imitemos en tu penitencia. Así que pues, hermanos, desde la casa de la iglesia en la diócesis del puerto de Veracruz, en la diócesis del puerto de Veracruz, bajo la bendición de Carlos Briceño Ars, bendecido seas en el Señor. Feliz martes para todos, que el Señor te colme de gracia y bendición. Así que, hermanos, los años que han pasado, que no sean años de relax dentro de tu conciencia, que sean años de santidad, exigiéndote en la voluntad de Dios. Que el Señor te colme de gracia y bendición, y que el Señor te llene de su presencia en este día martes, de su misericordia y de su gracia. Y a los pies de Mamita María, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz martes para todos, hermanos. Bendecidos sean. Compartan esta página. Nos vemos al rato en la Eucaristía. Sí, ahora sí. Es que ayer y hoy estamos aquí en el taller, en la casa de la Iglesia de Movimiento Familiar Cristiano, taller regional de este caminar del movimiento. Bendiciones a todos, a todas.